de cara a todos los ciudadanos. Ni más ni menos que hoy estamos presentando pues la segunda edición de la Semana de la Salud. Semana de la Salud que, como todos sabéis, ha tenido una acogida, tuvo el año pasado una acogida excepcional, y que no solo en Finestrat, sino que a raíz de la primera Semana de la Salud que se celebró en Finestrat, que fue una iniciativa de Finestrat, se han venido celebrando en varios pueblos de la comarca, con lo cual, pues, bueno, de alguna manera recalca la importancia de la salud que tiene la ciudadanía, y recalca la importancia de realizar una semana por lo menos al año de la salud, en la que dediquemos nuestros esfuerzos a concienciar a toda la ciudadanía de lo importante que es el cuidar nuestra salud y el cuidar nuestro bienestar. En esta segunda Semana de la Salud, que, bueno, como en los trípticos ya podéis ver, se va a celebrar a partir del día 2 de diciembre hasta el día 5 de diciembre, es decir, habrán 4 días ahí completos de actividad. Se realizará, como sabéis, como siempre, en la Casa de Cultura. Bueno, el año pasado se celebraron algunas en otras aulas, pero bueno, este año está previsto hacerlo en la Casa de Cultura. Será siempre a partir de las 18:30 horas aproximadamente, y que en esta ocasión contará con varios expertos, tanto profesionales que trabajan en el Hospital Comarcal de Villajoyosa como en la Clínica Benidorm, Hospital Clínica Benidorm. Todos los temas que se van a tratar son temas sociosanitarios de una importancia en cuanto a impacto en la población, y de una relevancia importante también en cuanto a la trascendencia que tiene en nuestra vida cotidiana, y que, bueno, yo creo que son atractivos para el público en general. Si recordamos, el año pasado tuvimos una temática entre las que se encontraba pues temas de actualidad, como era la violencia de género, que no por ello ha dejado de pasar, pero bueno, que se trató el año pasado, la prevención de algún tipo de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que de alguna manera es algo que vamos a perpetuar, yo creo, dentro de esta semana, porque dada su importancia y relevancia que tiene el tema de cara a toda la ciudadanía, y entre ellos, y lo más importante, pues, como siempre, son el colesterol y la hipertensión. Este año, sin embargo, y siguiendo en esa línea, se van a tratar otros nuevos temas que van a afectar a toda la población. Si vemos la programación que tenemos aquí, veremos cómo en cada día, en el primer día, los temas tratan sobre la pediatría. En el segundo día los temas tratan sobre la tercera edad. En el tercer día tratan sobre juventud y algunas adicciones, cuestiones más propias de la gente joven. Y ya en el último día pues volvemos, como hemos dicho, a tratar el tema cardiovascular, de alguna manera, ya que es algo que afecta prácticamente a toda la población, si bien más bien a partir de unos 35 años, que es cuando empiezan los factores de riesgo a tener sus consecuencias en la salud de la población en general. Yo resaltaría el carácter popular que tiene estas charlas, el lenguaje llano, el lenguaje accesible que se va a utilizar para que pueda llegar a toda la población. Tener en cuenta que está dirigido a gente, yo diría, de la calle, a la gente que tiene interés por conocer un poco más a fondo cuestiones sanitarias, y no a especialistas y no a los médicos en general, sino más bien a ellos. Hemos introducido también una novedad, y yo hablaría de una novedad práctica dentro de estas charlas. Si bien lo que intentamos en estas charlas es transmitir a todo el mundo la inquietud de prevención en la enfermedad, qué mejor manera de haciendo una toma de tensión a la entrada de la sala donde se van a realizar las charlas, para concienciarles y ver lo importante que es una simple toma de tensión a la hora de prevenir las posibles enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esta es una novedad, y yo diría que es más bien ya una cuestión práctica, es una de las prácticas que vienen en esta Semana de la Salud, en estos cursos de formación o de adiestramiento a la población en cuanto a la salud.
Solo me queda agradecer a todas las empresas, a toda la empresa de la sanidad que va a colaborar con nosotros, como son la Agencia Valenciana de la Salud, a través de la dirección del Hospital de Villajoyosa, al Hospital Clínica Benidorm, a su dirección, a la compañía aseguradora Sanitas, a Caja Murcia, a Yago Pastelería, que también colabora como otros años en esta Semana de la Salud, y a Eolo Papelería y Librería, que bueno, también nos apoya en esta Semana de la Salud, que como he dicho es tan importante para nosotros. Por mi parte,